El jugador lanza los dados y obtiene 7. La regla dice que el jugador a su derecha debe colocar 2 cartas sobre la mesa. El jugador revisa sus cartas y decide usar su única carta X. Recuerda, cuando se usa la carta X, se debe colocar sobre la mesa y tomar una carta del meso. El jugador decide colocar la carta que falta sobre la mesa, ya que no puede defenderse. El jugador de turno debe hacer ahora su segunda jugada. Decide pedirle 2 cartas al jugador que está a su derecha. El jugador no puede defenderse, así que debe entregarle 2 de sus cartas. El jugador ha terminado sus 2 jugadas ahora. Es turno del siguiente jugador. El jugador hace su primera jugada y obtiene 7. La regla dice que el jugador a su derecha debe colocar 2 cartas sobre la mesa. Yo estoy a su derecha, solo puedo bloquear una carta, así que debo colocar una de mis cartas sobre la mesa. Ahora el jugador debe hacer su segunda jugada. Decide pedirme 2 cartas. Yo no tengo cartas para defenderme, así que debo entregarle 2 de mis cartas. Ya solo me quedan 2 cartas, ahora es mi turno. Espero que me salgan buenas cartas. Haré mi primera jugada, lanzo los dados y obtengo 6. Cuando los dados salen en 3 y 3 específicamente, tengo 2 opciones. La primera opción es poner la carta con 3 puntos sobre la mesa y todos los jugadores deberán entregarme 3 de sus cartas. Y la otra opción es tomar 3 cartas del meso. Yo debo escoger la segunda opción, ya que no tengo la carta con 3 puntos. Así termina mi primera jugada. Para mi segunda jugada decido usar la carta más 3. El siguiente jugador hace su primera jugada y obtiene 5. Esta combinación le permite al jugador usar 3 de sus cartas para hacer 3 jugadas. Normalmente, cuando se obtiene la combinación 5, el jugador podría usar un total de 4 cartas en su turno, sumando la carta que debe usar en su segunda jugada. Revisando las cartas, al jugador no le sirvió mucho esta combinación, ya que solo tiene la posibilidad de hacer una sola jugada. Entonces, decide pedirme una carta, ya que yo estoy a su izquierda. Ahora, yo podría entregarle una carta o defenderme. Revisando mis cartas, decido defenderme. Así termina el turno de este jugador. Revisemos un poco las cartas que tiene este jugador. Vemos que solamente tiene cartas para combinar con los dados en la primera jugada, y tiene una carta para defenderse. Ahora continúa el siguiente jugador. El jugador lanza los dados y obtiene 8. La regla dice que el jugador a su izquierda debe colocar 2 cartas sobre la mesa. El jugador decide defenderse. Solo puede bloquear una carta, así que debe colocar la carta que falta sobre la mesa. Ahora el jugador de turno debe realizar su segunda jugada. Decide pedirle 2 cartas al jugador de su derecha. El jugador no tiene cartas para defenderse, así que debe entregarle 2 de sus cartas. Ahora es el turno del siguiente jugador. El jugador hace su primera jugada y obtiene 8. La regla dice que el jugador a su izquierda debe colocar 2 cartas sobre la mesa. El jugador decide bloquear ambas cartas. Ahora el jugador de turno debe hacer su segunda jugada. El jugador decide usar un más 3. Hay que estar pendientes de las cartas que hay en el meso, ya que si hay 5 o menos de 5 cartas, ningún jugador puede usar las cartas más 2 ni más 3 hasta armar un nuevo meso. Ahora es mi turno, lanzo los dados y obtengo 5. La regla me dice que puedo hacer 3 jugadas. La primera carta que voy a usar es más 3. Justo aquí, me doy cuenta que en el meso quedan 3 cartas, por lo que a partir de ahora, ningún jugador podrá usar las cartas más 2 ni más 3. Decido pedirle 2 cartas al jugador de mi izquierda. Con esta carta, ya van 2 de las 3 que me permite usar la regla. El jugador no puede defenderse, así que debe entregarme 2 de sus cartas.
Decido usar la tercera carta que me permite usar la regla. Con esta carta le pido al jugador de mi izquierda que me entregue 2 de sus cartas. El jugador de mi izquierda se queda sin cartas, así que ya está eliminado. Ahora solo quedamos 3 jugadores, recuerda, apenas he terminado las jugadas que me permitían los dados, aún debo hacer mi segunda jugada. Decido pedirle 2 cartas al jugador de mi izquierda. El jugador no tiene cartas para defenderse, así que debe escoger 2 de sus cartas y entregármelas. Ahora es el turno del siguiente jugador.